Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenos días tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Pensando Cuba. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberto y acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás tú? Bueno, de salud bien, pero no solo yo, la familia en general está con una presión psicológica muy fuerte. Mi hija mayor, mis dos nietos mayores y su esposo van a corte para asilo político este 18 de agosto y bueno, uno no sabe qué pueda pasar en ese momento allí. Cuando dices van a corte por asilo político, quiere decir, o sea, ¿cuál es el estatus de ellos? ¿Ellos hoy en día tienen un asilo político y lo tienen que renovar? ¿Cómo es la situación? No, mira, ahí entraron, bueno, por la presión que existía sobre la familia en general y por su participación en las marchas del 11 de julio que fue detectada por los órganos de la seguridad del Estado, partieron un mes exacto hacia acá, hacia el exilio, a través de México y llegaron acá el día 13 de agosto del 2021 y pidieron asilo político en dos ocasiones por diferentes motivos, suspendieron la corte para están ahora en un estatus esperando la corte por asilo político, como llevan 4 años acá, mis nietos, el mayor, el varón, está allá va para el segundo año del college, que viene siendo la universidad, la hembra va para el primer año, mi hija trabaja en un hospital y mi yerno en un dealer, o sea, ya tienen su vida hecha acá y ahora es que van al final de la Corte, así le otorgan el asilo político o no se lo otorgan, y la situación en estos momentos en general con la emigración está muy fuerte y todo depende también del criterio de una persona. Eh, pienso que no deban tener problemas porque, como te dije, han sufrido y sufrieron junto conmigo toda la represión, los cercos, las llamadas de atención, el vivir la tensión de cuando me detenían o me secuestraban, el cerrar el acceso a la casa, el perder la amistad de amigos, valga la redundancia, de mis nietos, ser presionados y ser cuestionados por sus amigos en la escuela, perder amistades de mis nietos, o sea, todo eso lo vivieron. Mi hija pertenece al movimiento, al Consejo Nacional, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, es una gente muy activa en las redes, pero todo queda en manos de una persona y hasta que esto no suceda está la tensión porque nadie sabe qué va a pasar e incluso en Cuba no tienen ya ni casa. Ellos fueron citados días después de partir. La policía fue en varias ocasiones a mi casa para citarlos a la cuarta estación de policía para establecerle el juicio por la marcha del 11 de julio. Y bueno, no solo que los espera allí la cárcel, sino que no tienen ni dónde vivir, porque una de las condiciones que me impuso a mí la seguridad del Estado, no solo para dejarme salir a mí, sino a mi esposa, fue que tenía que vender a la casa, algo que yo pensaba hacer, o sea que es una situación doblemente dura, ya tienen su vida hecha acá. Sí, bueno, una situación terrible que yo, como te he dicho varias veces, supongo y espero que va a salir todo bien. Entre otras cosas porque tú lo decías, Pedro, ¿no? Esta cosa de que tiene eh, muy incorporado el régimen en su práctica represiva, que tiene que ver con no solo atacar a la persona, ¿no? Si alguien es opositor, disidente, como uno lo quiera llamar, o periodista, y deciden atacar a esa persona, sino también ir tras la familia, ¿no? Ir tras los hijos, los nietos, si alguien tiene un allegado, un hijo o un sobrino
en edad escolar, incluso dentro de la escuela, increparlo y demás. Bueno, sé que le ha pasado también a tus nietos una situación horrible que espero que no se vaya a repetir y que por supuesto sirva de prueba para el gobierno de Estados Unidos para que entienda que ustedes o tu hija y su familia no pueden volver a Cuba y si lo hacen corren gran peligro en su vida y en su libertad. Esa es la esperanza que tenemos todos porque realmente merece asilo político. Bueno, estaremos atentos de la situación. ¿Cómo seguimos el programa? Bien, eh, Hernán, el programa de hoy va a tratar o versa sobre Luis Manuel Otero Alcántara. Luisma, como le decimos, los que no pudimos o no tuvimos el placer de conocerlos personalmente, pero sí tuvimos mucho contacto con él y sus amigos, le llaman así Luisma. Es un joven que sufrió y está sufriendo el rigor de la seguridad del Estado por su actividad cultural y su actividad política. Y para hablar del tema, contamos con la presencia de Yanelis Núñez, activista cubana por los derechos humanos, miembro del movimiento San Isidro y amiga personal de Luisma. ¿Cómo está, Yanelis? Hola, bueno, buenas tardes y muchas gracias por invitarme, Pedro y Hernán también por encontrarnos y hablar un poco de la situación de Luis y la del resto de los presos políticos. Pienso, Yanelis, que un poco para hablar y ubicar a nuestro televidente, a nuestra audiencia, empezar por un poco por el movimiento San Isidro, que Luis Manuel es uno de sus fundadores y movimiento al cual tú perteneces. Hablarnos un poco cómo surge este movimiento. Sí, el Movimiento San Isidro surgió entre un grupo de amigos. Eso es importante, un grupo de amigos artistas, activistas, personas que en algunos casos tenían un largo camino dentro del activismo cultural y cívico, como es el caso de Amaury Pacheco e Iris Ruiz, que actualmente están exiliados en Estados Unidos, y ellos venían del movimiento Omni Zona Franca, con más de 20 años de experiencia y otros narradores, realizadores, pintores, ahí está Verónica Vega, está el propio Leonardo Perea. Éramos amigos que incluso en el 2018 ya habíamos tenido o sido parte de acciones artísticas y de eventos artísticos que habíamos realizado en común. Ahí está pues el homenaje que hicimos a Juan Carlos Flores sobre los poetas suicidas en Cuba, está también un evento que hicimos sobre graffiti y digamos uno de los más importantes, la 00 Bienal de La Habana, que fue en mayo de 2018. Después de estos eventos, que todos ellos estuvieron marcados por la persecución política, pues nos enteramos de digamos, de la firma, fue una de las primeras decretos, ¿no?, que firmó Díaz-Canel en abril de 2018, el decreto 349. Entonces, poco a poco, el 21 de julio, fue en julio cuando, digamos, comenzó nuestra protesta colectiva contra ese decreto, y a partir de esa protesta en el Capitolio fue que empezamos a trazar un plan a largo plazo, porque era un decreto que se iba a implementar en diciembre, teníamos 6 meses prácticamente de trabajo, y empezamos a trazar junto con Michelle Mato, que también tiene mucha experiencia en la producción de eventos, que fue el que hizo Rotillas junto con Aminta, en fin. Un grupo de acciones era como un tridente, no, eran acciones en el espacio público, acciones culturales, pero también acciones de, digamos, de presionar a las autoridades con las herramientas jurídicas que teníamos, y en eso nos ayudó mucho Cubalex a intentar derogar y a intentar que la comunidad artística también se sumara contra esa campaña y que se dieran cuenta cuánto afectaba ese decreto. Entonces, digamos, partiendo de esa campaña, en medio de esa campaña es que nace el Movimiento San Isidro, porque para nosotros era importante, pues, exponer, ¿no?, nuestros principios, ¿no?, y posicionarnos públicamente, que al final muchos
nos conocíamos, dábamos entrevistas, digamos, en las redes sociales que ayudó mucho a esta campaña, pues sabían cómo pensábamos con relación al régimen, pero para nosotros era importante incluso crear un espacio de encuentro y de protección para las personas que se fueran sumando a la campaña. Entonces, el Movimiento San Isidro nace ahí y tiene picos importantes de trabajo y de acciones, como es el acuartelamiento en el año 2020 y otros proyectos que durante este tiempo se han realizado, algunos con mayor o menor impacto o visibilidad, pero siempre pensando en derrocar al régimen, ¿no? Y con las herramientas al final de la cultura que son las que la mayoría de nosotros tenemos. Hablaste de algo ahí, del acuartelamiento. Pienso que en el año 2020, el movimiento San Isidro marcó una ruta y estimuló a la oposición en Cuba y tuvo mucho que ver con lo que pasó el 27N y con Julio. Ese pienso que fue el inicio de un grupo de protestas, de un grupo de acciones que llegaron hasta el 11 de julio del 2021. ¿Pudieras explicar un poco para nuestra gente en qué cosas le llamaron ustedes el acuartelamiento? ¿Qué fue el acuartelamiento y cómo terminó? Sí, el acuartelamiento, realmente yo lo viví desde fuera y lo apoyé desde fuera. Estoy exiliada desde 2019, es decir, no pude ser parte ni de él ni del el 11 de julio, que me hubiese gustado, la verdad. Pero sí estuve apoyando con el tema de las redes sociales, hablar con prensa, visibilizando lo que estaba sucediendo porque estaba en contacto con ellos. Y es importante, digamos, el uso que se hizo de las redes sociales, la transmisión en directo de todo lo que estaba sucediendo y bueno, básicamente fue arrestan a Denis Solís, que era un artista y miembro del Movimiento San Isidro, un muchacho joven de ese barrio, fue arrestado injustamente después de varias agresiones y persecución de la policía política. Y como parte de esos principios que defiende el Movimiento San Isidro, se empezó a hacer una campaña por la liberación de Denis. Ahí empezaron a ir a la estación de policía para intentar presionar y una vez que el régimen empezó a perseguir y a crear un estado de sitio alrededor del barrio de San Isidro, que es donde está enclavada la sede del movimiento y la sede incluso del Museo de la Disidencia, que es la casa de Luis, pues a partir del estado de sitio que el régimen empezó a acercar, ¿no? Y impidió que varios de los que estaban ahí pues salieran a la calle, la decisión que se tomó en ese momento fue empezar a hacer eventos dentro de la propia casa y eso derivó ante la imposibilidad de traer recursos de comida, declararse una huelga de hambre. Habían 14 personas ahí acuarteladas, pero fue producto de la presión y del estado de sitio en el que sometió el régimen a estas personas, ¿no? Ahí estaban personas, incluso pacientes de cáncer, como es el caso de Omara, personas que habían sufrido directamente la violencia del régimen y otras personas aliadas que ni siquiera eran del movimiento, pero que al ver a través de las redes sociales lo que estaba sucediendo, lo que estaban exigiendo, pues llegaron y se solidarizaron. Estuvieron ahí hasta el 26 de noviembre, cuando el régimen cubano con policías disfrazados de doctores entraron por la fuerza, tumbaron la puerta, entraron por la fuerza y sacaron a todos los acuartelados, algunos de ellos, como es el caso de Luis y Michael Castillo, en huelga de hambre y de sed. Fue un momento bastante importante porque despertó una solidaridad internacional que estaba dormida, es decir, hay una comunidad importante cubana en el exterior y que ha tenido, por supuesto, picos importantes de posicionamiento y de apoyo a la lucha, pero este evento en específico sí despertó y más que nada porque se podía ver en directo todo lo que sucedía, despertó una ola de solidaridad, de manifestaciones y de incluso exigir a las autoridades internacionales, a la comunidad internacional que pues mirara hacia Cuba, ¿no? Entonces, fue un momento importante, un momento que en medio, digamos, es una acción bastante fuerte, ¿no? Porque son cuerpos expuestos al riesgo de la muerte.
pero fue un momento importante para el propio movimiento y para la lucha contra el régimen, porque los expuso, ¿no? Una vez más en su violencia contra acciones pacíficas y contra digamos, artistas y personas hay que decir que esto estaba en el contexto del COVID-19 además, y en medio de una precariedad económica y social que ahora en estos años se ha agudizado, ¿no? Hernán. Yanelis, te escuchaba, digamos, contar un poco la historia del movimiento San Isidro y por supuesto el protagonismo que tuvo Luisma en dicha conformación, que tuvo, por lo que entiendo, digamos, un fuerte margen de espontaneidad, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Porque no fue que directamente dijeron, bueno, nos juntamos y vamos a armar un grupo que un poco contribuya a poner en jaque al gobierno, no, simplemente se fueron dando una serie de situaciones. De hecho, Luisma, y me gustaría que te enfoques un poco en eso antes de pasar a cómo está él ahora, siempre fue un artista irreverente, ¿no? Siempre fue un artista rompedor de esquemas establecidos, transgresor y demás. Nunca fue, y esto hay que decirlo, violento, por supuesto, o sea que no hay ninguna excusa para usar la violencia contra Luisma o contra ninguno de los miembros del movimiento San Isidro. Cuando entran y rompen ese acuartelamiento, no había ningún cuartel, en principio un cuartel pacífico. No había armas, como siempre, ¿no? Lo que más había era gente solidarizándose, era amistad, era obras de Gente arte, leyendo poesía, además, sí. libros, exactamente. Eh, y sin embargo, bueno, pasa esto. Y digo, hay un punto que tú puedas establecer, y entiendo que esto va a ser totalmente arbitrario, pero para poner un lugar en el cual el gobierno, el régimen, decide enfrentarse abiertamente a Luis Manuel. Yo no diría que Luis Manuel decide enfrentarse al gobierno en un momento, sino que creo que es un poco a la inversa, pero cuéntame un poco cómo lo ves tú. Sí, yo creo que hay un momento, a ver, hay un procedimiento del régimen que se puede decir, que se puede describir con patrones, ¿no? Hay un momento en que si estás vinculado a un centro del Estado como trabajador, pues lo primero que haces es expulsarte. Luego empieza a cerrarte puertas, ¿no? Las puertas de las instituciones y empieza a presionarte para que, por supuesto, en tu actividad, la que sea, en el caso de Luis Mala, en el mundo del arte, pues te empiezas a inhibir, ¿no? Y empieces a valorar, digamos, y cedas a la complicidad del régimen. Lo que pasa es que Luisma nunca ha sido dócil, ¿no? Y nunca por suerte, ¿no? También, aunque él hubiese querido, no pasó por, digamos, su proceso artístico no fue el tradicional, el convencional, de ir a una escuela de arte y tal. Fue mucho de intercambios, como de visitas, exposiciones a museos, participación digamos, en talleres, como la cátedra de conducta de Tania Bruguera, cuando se abrió como se abrió a todas las personas que estaban interesadas en asistir, pero digamos un punto de fractura importante fue la creación del Museo de la Disidencia en el año 2016. A partir de ahí, pues a Luisma lo empiezan a interrogarlo ya directamente, los primeros interrogatorios ocurren en esa fecha, y empiezan a darle, digamos, lo que ellos llaman el seguimiento, ¿no? Cada vez que hacíamos un evento en el cerro en ese momento, que era donde él vivía, pues ahí estaba la seguridad del Estado en la esquina, incluso pues se acercaba, presionaba para que no se hiciera el evento, entonces, pero un momento importante de fractura, digamos, en su relación con las instituciones cubanas y con el régimen fue la creación del Museo de la Disidencia en Cuba, y ya luego, por supuesto, como tú mismo decías, al final el lugar de la violencia siempre lo ha ejercido el régimen cubano, que además es el lugar de el que tiene el poder militar, el poder político, el poder de la comunicación, y más que nada lo que hacía Luis Manuel era primero seguir intentando ser artista, seguir creciendo profesionalmente y seguir cuestionando como ser humano y ciudadano que es, pues todo lo que veía
a su alrededor que estaba mal, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues por supuesto, hay un proceso de evolución importante, incluso en su trabajo, en la manera de relacionarse con el arte y de lo que él aspira y de lo que él desea, ¿no? Que sea el arte para él y cómo... cómo lo que él realiza pues puede incidir políticamente y socialmente en su entorno, y es un proceso de evolución, de crecimiento, y es totalmente espontáneo, es totalmente natural, y digamos, ya luego la violencia del régimen empieza a crecer, ¿no? Mientras Luis Manuel hace más uso de las redes sociales para ampliar su convocatoria, mientras consigue que la comunidad artística pues sea más solidaria entre sí, que eso es súper importante y es algo que no se había visto, ¿no? Dentro de la historia digamos, del proceso de participación política de los artistas dentro del régimen. Entonces, mientras Luis Manuel crece digamos, las empatías, ¿no? Y la solidaridad, pues también la violencia del régimen va creciendo, y ahí están los picos, como puede ser el mes que estuvo encerrado en el hospital Calixto García, después de una huelga de hambre, tras haberles roto y entrado a su casa ilegalmente, o puede ser uno de sus primeros arrestos, que fue el registro ilegal que hicieron a su casa en el año 2017, previo a la realización de la 00 Bienal. Entonces hay momentos en que el régimen ha puesto todos los cañones en su contra, y yo siempre lo digo, con Luis Manuel se ha practicado todas las formas de violencia que el régimen ha tenido. Ahí está la difamación en los medios oficiales, está los cortes de comunicación, está la intimidación a la familia y a los amigos, el aislamiento social que el régimen siempre hace con los opositores, y Luis Manuel ha salido airoso, ¿no? En el sentido de que sí, está en prisión, pero ellos no han podido doblegar ni han podido aislarlo completamente, y eso es súper importante, y también es algo que se agradece, ¿no? Cuando uno está, bueno, luchando en pos de todos, ¿no? Porque al final la lucha de Luis Manuel no es una lucha personal, es una lucha para las familias cubanas, para los amigos, digamos, para la nación cubana. Entonces, siempre se hace necesario estos posicionamientos públicos, esta solidaridad que se logró en los últimos años y que aún se mantiene, después de 4 años de su arresto y después de 4 años del 11 de julio. Un momento, Hernán, antes de que tú continúes, es bueno precisar, ya que se habló de pacifismo, que en Cuba los movimientos de oposición en Cuba, los opositores en Cuba, lo que hacen es una lucha pacífica, recurriendo a las redes, haciendo denuncias, periodismo independiente. Ningún movimiento opositor en Cuba, ni ningún opositor desde Cuba ha llamado a la violencia, a hacer atentados, hay que aclarar esto también para que se sepa que realmente en Cuba la represión, la violencia siempre la ha ejercido el Estado contra personas que solo se expresan y dan sus ideas. No hay agresividad de parte de la oposición en Cuba. Hernán. Sí, ahora quería preguntarle, aunque ha hablado un poco, pero preguntarle ahora puntualmente por la situación en la que se encuentra Luis Manuel y si puedes, si sabes también en qué situación se encuentra Michael. Como tú decías, Michael Osorbo, que es, bueno, claro, digamos, otro artista, otro de los artistas que se encuentra eh, detenido injustamente en Cuba. Cuando tú comenzaste dijiste algo que es muy oportuno, Janelli, que tiene que ver con que este programa, en definitiva, no está solo dedicado a Luis Manuel o dedicado a Luis Manuel y Michael o dedicado a los artistas presos, está dedicado a los presos políticos, ¿no? Entonces, un poco a través de ellos contar la situación en la que se encuentran los demás, a veces peores, mejores, pero quién es para juzgar qué es mejor y qué es peor tras las rejas, ¿no? Entonces, no sé cuál fue la última vez que has sabido bien de él, que has podido hablar, cómo es esa situación.
Sí, yo hablo con Luis los martes y los jueves, normalmente, que es cuando él tiene el permiso de llamada. Son llamadas de 10 minutos y él la divide pues con distintas personas. La última vez que hablé con él fue el martes, hoy debe llamar nuevamente. Pues él está bien dentro de lo que cabe, por supuesto, dentro de la prisión de máxima seguridad de Guanajay. A Luis Manuel no le han concedido la libertad condicional, aunque la ha solicitado. Él debe, culmina su condena en el año 2026 porque tampoco le han dado los beneficios que un preso al final de cada año pues se le otorgan o no esos beneficios porque según ellos él no se ha reeducado, en fin. Y que es algo que se repite con otros presos políticos, ¿no? A los que les niegan la mínima, y está el caso de Cicia Bascal y el caso de Sailín. Que también a las dos le han negado la libertad condicional y pasar un régimen de mínima severidad. Y bueno, y de otros presos, ¿no? Es una práctica recurrente. Y bueno, él, por supuesto, el régimen de visita sigue cerrado, solo pueden ir su familia más cercana, va su hijo, su tía, sus tías, porque Luis Manuel, los padres de Luis Manuel son fallecidos. Y son las tías las que se han encargado de pues ir a verlo una vez al mes, que es cuando tiene la posibilidad de esa visita. Por lo pronto no está enfermo, aunque ha tenido, por supuesto, durante estos 4 años distintos padecimientos. Y una de las cosas que más me preocupa es que se acerca la fecha de culminación, ¿no?, de su condena, y que es una práctica habitual del régimen, pues fabricar una causa nueva. Hay otros casos que han salido recientemente de personas que están a punto de cumplir y le intentan imponer una causa nueva dentro de la prisión, presionando a otros reclusos o haciendo otras de sus maniobras. Y es un poco, nosotros lo que queremos es eso, ¿no? Pues visibilizar lo más posible en estos últimos meses qué está pasando con Luis, para ver qué ocurre, ¿no? De aquí a 2026, que esperemos que, por supuesto, no tengamos ni que esperar al año próximo para que lo liberen y que ese régimen se caiga mañana mismo. Pero bueno, estamos muy pendientes de eso. Y en el caso de Michael, pues Ana Meli Ramos ha estado muy pendiente, pues habla directamente con él. Hay padecimientos que en el caso de Michael no han sido atendidos en estos 4 años, padecimientos médicos de salud, y además agresiones directas por parte de otros reclusos y por parte de la propia policía, ¿no?, dentro de la prisión. Eh, y por supuesto que ambos están en riesgo, el resto de los presos políticos también están en riesgo. Ahora mismo, en el caso de Juan Enrique, por ejemplo, que le han detectado tuberculosis, y eso habla de la situación sumamente precaria a nivel de higiene y de condiciones en las que se encuentran los presos políticos y los presos comunes expuestos a este tipo de enfermedades. Y frente a ello, lo que hace el régimen es no dar atención médica. Eh, Juan Enrique tuvo que esperar casi un mes de fiebre para que fuera llevado al Combinado del Este y lo atendieran, y realmente no sabemos hasta qué punto le están dando la atención médica que necesita él y que necesitan el resto de los presos políticos. Pienso también en Félix Navarro, que fue revocado y que también está en muy malas condiciones de salud, y la esposa lo decía. Entonces, es bastante preocupante la situación de todos los presos políticos. Eh, y bueno, a nosotros lo que por nuestra parte, lo que nos queda es seguir visibilizando, seguir denunciando, seguir haciendo un llamado a la comunidad internacional, seguir presionando al régimen desde el lugar en el que estamos, con las herramientas que tenemos para, bueno, intentar liberarlos lo antes posible y evitar más muertes. Hay muchas muertes en prisión. Por negligencia, por falta de atención médica, por golpiza, y es algo sumamente preocupante. Mira, estamos hablando de todos los presos políticos, pero bueno, estamos enfocados en el caso de Luis Maquer, que un poco es el reflejo de lo que pasa el prisionero político e incluso los que no son políticos. Las condiciones en las cárceles cubanas son inhumanas para todos, aunque se acentúa más en los presos políticos. Luisma trascendió las fronteras de Cuba. En el 2021, Amnistía Internacional nombra a Luis Manuel
preso de conciencia, y un grupo de intelectuales internacionales emiten una carta al presidente cubano pidiendo la liberación de Luis Manuel Otero, que en aquellos momentos, eso fue en mayo del 2021, estaba detenido las 4 semanas, o fue 4 semanas, ¿no? Que estuvo supuestamente en tratamiento en un hospital, lo que estaba siendo retenido allí, y ha recibido también otros premios internacionales. ¿Pudieras mencionar estos premios y cómo se dan? Eh, Sí, el año pasado recibió el premio Rafto, que es un premio que da la Fundación Rafto de Noruega a defensores de derechos humanos. También fue uno estuvo incluido entre los 100, de las 100 personas influentes por la revista Time. En el año 2021 recibió el premio Prince Claus también digamos, por su trayectoria artística, y más recientemente recibió un premio también ahora no recuerdo bien el nombre, de la Human Rights Foundation, si más no recuerdo, también para defensores de derechos humanos. Y por supuesto estos reconocimientos yo creo que señalan y intentan también mirar a Cuba y mirar la situación de los cubanos, y por eso siempre se agradece. Eh, y, y bueno, y Luis también los agradece, por supuesto. Sí, un poco por ahí. Sigue habiendo mucha prensa, o por lo menos en momentos importantes como el 11 de julio, pues a Luisma a través de llamadas telefónicas pues va respondiendo algunas llamadas, y eso es importante porque habla de su situación, habla de cómo él se siente después de 4 o 3 años en prisión. Y bueno, también se agradece también que los medios de prensa hagan seguimiento, ¿no? a estos casos, y en el caso de Luisma, ¿no? También específicamente. Mira, hay un premio también que recibió Luisma, que es el Black Howell, a la resistencia Es- creativa también. Y bueno, dices una cosa que dentro de la prisión, Luis Manuel ha seguido creando, no ha cesado en su empeño de hacer arte y de preocuparse por lo que en el país pasa. Creo que hace poco hubo un evento o una exposición, algo, no recuerdo, allá, no sé si fue acá en Estados Unidos, fue en Europa, que se hizo una exposición de algunas obras de Luis. Sí, sí, Luis no ha parado de crear. Claudia y yo pues tratamos un poco de que todas las ideas que se le van ocurriendo pues tratarlas de llevarla a cabo. Algunas se hacen en Estados Unidos, otras se hacen en España, o incluso curadores que están interesados en promover su trabajo, pues coordinamos con ellos y se realiza esa obra. Hay uno importante que es el retrato carbón del gato de Rodinger, que es del año 2022, en la que Luis, a través de, digamos, a nivel formal, se expresa con un calendario, y él lo que hace es, pues, vender sus días en prisión por un precio simbólico. Es una obra que aún está viva porque él aún está en prisión, pero hay otros proyectos, digamos, ahí está de la que hablabas, que intentamos hacerlo en su casa, intentamos abrir San Isidro, aunque la seguridad no lo permitió, porque presionó la persona que iba a estar encargada de abrir, y la obra forma parte de la serie Apolítico 2.0, en la que él lo que hacía era trazar un mapa, ¿no? Desde el Bellas Artes, donde está expuesta la obra Campesinos Felices, de un importante pintor cubano como es Carlos Enrique, y a partir de ese mapa, pues, indicaba puntos específicos en ese recorrido, donde se puede ver, donde los cubanos de a pie, ¿no? Y no esa Habana Vieja turística que ellos intentan vender, pues los cubanos a pie se reúnen, compran, viven, hasta llegar a San Isidro, donde se exponía una copia de esa obra de Campesinos Felices, y hablaba un poco de que hay una situación política, económica, social, que no se ha resuelto no se ha resuelto con esta llamada revolución, y que se ha agudizado aún más en los últimos años el tema de la pobreza en la que viven los cubanos, y también hablando también
del, del barrio de San Isidro, ¿no? Que tanto lo ha apoyado. Quería comentarle que recientemente, el martes, cuando hablé con él, me dijo que había visto un video de los Bambam, ¿no? Que sabemos también la relación de los Bambam con el régimen, pero que había visto un video de los Bambam que se llama Un Abrazo, y que una de las locaciones era exactamente su cuadra, ¿no? No era la cuadra donde está Perú Gorría, sino que se encontraba con vecinos, y eso a él lo emocionó, porque por supuesto que eso es un mensaje directo. El realizador, que creo que se llama Alejandro Varela, dijo en una entrevista de que había sido bastante difícil filmar en esa cuadra, pero él sí lo vio, bueno, ahí tiene la televisión en la prisión, y sí vio y sí sintió que era un mensaje, ¿no? De reconocimiento al barrio de San Isidro, al cubano más de a pie que vive ahí, también a todo lo que se gestó, ¿no? En esa zona. Y entonces, pues así se va enterando él de lo que ocurre en el mundo, por las llamadas, por lo que le permiten ver en la televisión. Y bueno, en algunos momentos tiene más ánimo, en otros momentos está más emocionado. Puede pintar, pero no puede sacar las obras. Pinta ahí en la prisión, retrato. Tiene incluso ideas con otros presos que están interesados en el arte, y eso también es bonito, ¿no? Intenta ahí compartir ideas, crear en común, aunque muchas de estas obras no se puedan ver porque no se lo permiten sacar, pero él intenta pues articular, ¿no? Ahí donde está, pues maneras creativas de sobrevivir. Y nosotros seguimos apoyando como podemos en sus producciones artísticas, en lo que se le va ocurriendo, la verdad. Produce mucho a nivel, digamos, de ideas, ¿no? Bueno, antes de que Hernán tome la palabra, no hemos aclarado algo. Luisma está preso porque salió el 11 de julio a protestar y no pudo ni llegar al área de la protesta en la esquina de su casa. Lo detuvieron y bueno, está sancionado a 5 años, como tú dijiste, y no le dieron lo que por ley está en Cuba, que es al cumplir eh, tres, 2/3 de la sanción, se hace un análisis, se da libertad condicional. A ningún opositor, no solo le han dado esta posibilidad, siempre expresan que no se ha reeducado, y reeducarse es renunciar a sus ideas, renunciar a la democracia y a la libertad en Cuba. Hernán. Cuando la escuchaba a Yanelis pensaba, como hemos pensado con tantos otros, ¿no? ¿Cuál es el peligro que significa Luis Manuel, un artista, eh, para un régimen autoritario? Y creo que todo el relato que ha hecho Yanelis y que hemos visto quienes hemos podido conocer a Luis Manuel se responde por sí sola, ¿no? O sea, claro, con la única arma de el mensaje punzante, de la ironía, de la provocación a pensar, a cuestionarse, es que el régimen se siente fuertemente, fuertemente amenazado. Y un elemento que acaba de mencionar Yanelis al pasar, pero que me gustaría destacar porque es clave en la trayectoria de Luis Manuel, es la llegada que Luis Manuel, Michael también, ¿no? Es gente, no me gusta usar la palabra pueblo, pero es gente que tiene una llegada a la gente, que tiene una capacidad de empatizar, de De fundirse conectar. con, de Sí. conectar la palabra, ¿no? Que tanto usaban, pero no, pero es que es así, ¿no? Y bueno, esto que tú cuentas que está pasando en la cárcel es una clara muestra de eso, ¿no? Aún en la peor de las condiciones o en condiciones muy malas, eso sigue pasando y sigue pasando, estoy seguro, con la naturalidad que caracteriza a Luis Manuel. Yanelis, tenemos que cerrar el programa, así que te agradezco mucho, te agradecemos mucho, Pedro y yo, por haber participado. Nosotros siempre tratamos de aportar nuestro granito de arena para darle más visibilidad al caso de todos los presos políticos y en especial en el día de hoy al caso de estos dos grandes artistas como son Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo. Así que te agradecemos mucho por tu participación y a nuestra audiencia le dejamos hecha la invitación para el próximo domingo, 8:30 de la mañana, como siempre, por los canales de Cubanet, para seguir pensando Cuba.